Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más famosas e influyentes de la literatura, Orgullo y Prejuicio. Es un relato increíble sobre el amor, claro, pero también sobre los malentendidos y sobre todo sobre lo difícil que es reconocer nuestros propios errores. Vamos a descubrir por qué esta novela sigue enganchando a tanta gente, siglos después. Para entender la historia, primero hay que viajar en el tiempo. Estamos en la campiña inglesa, en una época en la que el futuro de una mujer dependía básicamente de conseguir un buen marido. Y en este contexto tenemos a la familia Bennet, que no tiene una ni dos, sino 5 hijas que casar. Así que imaginaos la presión. Y de repente, ¿qué pasa? Pues que un soltero, joven, guapo y sobre todo riquísimo se muda a la mansión de al lado. Aquello no fue un simple cotilleo, fue una auténtica revolución. Y el pistoletazo de salida para toda la trama es, como no podía ser de otra manera, un baile. El gran evento social donde todo se pone en marcha y donde el destino de nuestros protagonistas empieza a tejerse. Primero, conozcamos a la familia. Está el señor Bennet, un hombre muy irónico que se pasa el día metido en su biblioteca. La señora Bennet, cuya única misión en la vida parece ser encontrarles marido a sus hijas. Luego están las hermanas. La mayor, Jane, es la belleza y la bondad personificadas. Y por supuesto está Elizabeth, nuestra protagonista. Es inteligente, tiene una lengua muy afilada y una idea que para la época era una locura. Ella solo piensa casarse por amor, no por conveniencia. Y en el baile aparecen los dos solteros de oro. Por un lado, Charles Bingley, amable, rico y encantador. Vamos, el yerno con el que toda madre sueña. Y por otro lado, su amigo, el señor Darcy. Y aquí el contraste es brutal. Donde Bingley es todo sonrisas, Darcy es reservado, orgulloso y con un aire de superioridad que resulta casi insultante. Son literalmente el día y la noche. Y claro, en ese primer encuentro, la química entre Bingley y la dulce Jane es instantánea. Un flechazo en toda regla. Pero entre Elizabeth y Darcy, ahí lo que saltan no son chispas de amor, sino de pura fricción. Chocan desde el minuto 1. Son como el fuego y el hielo. Y ese primer encontronazo va a sentar las bases de todo lo que está por venir. Y con esto entramos de lleno en el corazón del conflicto. Es el momento en que las primeras impresiones se solidifican y se convierten en barreras que parecen imposibles de derribar. Aquí es donde la novela se gana su título, vaya. Elizabeth no necesita mucho tiempo para formarse una opinión de Darcy, y no es nada buena. Para ella es la personificación de la arrogancia. Pero lo irónico de todo esto es que, mientras ella lo juzga, él, a pesar de su actitud fría, se siente secretamente fascinado por la inteligencia y la vitalidad de ella. Sin saberlo, los dos ya están atrapados, él en su orgullo y ella en su prejuicio. Y por si la cosa no estuviera ya bastante enredada, aparece un nuevo personaje, George Wickham. Es un militar carismático, encantador y con una historia de lo más trágica que contar. Una historia en la que, qué casualidad, el gran villano es el señor Darcy. Y claro, Elizabeth, que ya estaba predispuesta a creer lo peor de Darcy, se lo cree todo. La historia de Wickham es la pieza que le faltaba para confirmar todos sus prejuicios. Pero aquí está la clave de todo. ¿Son las cosas como parecen? La historia que cuenta Wickham encaja perfectamente con lo que Elizabeth ya piensa, pero la novela nos lanza una advertencia muy clara. Ojo con las primeras impresiones, porque a menudo engañan, y mucho. Y toda esta tensión acumulada nos lleva a uno de los momentos más inesperados y cruciales de la historia, un auténtico punto de inflexión que lo va a cambiar absolutamente todo. Pues sí, de la nada Darcy se le declara a Elizabeth. Pero fue probablemente la peor declaración de amor de la historia. Porque sí, le dice que la ama con locura, pero a la vez le suelta que su familia es socialmente inferior y que ha luchado con todas sus fuerzas para no enamorarse de ella. Vamos, una estrategia malísima para conquistar a alguien. Como es de esperar, la reacción de Elizabeth es una explosión. Se siente ofendida, humillada y no solo lo rechaza, sino que le echa en cara todo. Su arrogancia, cómo arruinó la felicidad de su hermana Jane y, por supuesto, su supuesta crueldad con el pobre Wickham. Vamos, que lo deja por los suelos. Después de este rechazo tan brutal, la historia da un giro de 180 grados. No hemos llegado al final, sino al principio de una revelación dolorosa, pero muy necesaria. Y todo empieza con una carta. Darcy no se va sin más. A la mañana siguiente busca a Elizabeth y le entrega una carta larguísima. Y ojo, no es una carta de disculpas, es algo mucho más potente. Es su versión de los hechos, una defensa que está a punto de hacer que el mundo de Elizabeth se ponga patas arriba. La primera bomba de la carta, la verdad sobre Wickham. Darcy revela que no es ninguna víctima, sino un mentiroso y un oportunista que incluso intentó fugarse con su hermana pequeña solo por su dinero. De repente, la imagen de ese soldado encantador se desmorona por completo.
La segunda revelación va directa a otra de las acusaciones de Elizabeth. ¿Por qué separó a Jane y a Bingley? Darcy admite que lo hizo, pero no por maldad. Estaba sinceramente convencido de que Jane no sentía lo mismo por su amigo. Se equivocó, sí, pero su intención era proteger a Bingley, no hacer daño. Mientras lee la carta, a Elizabeth se le cae el mundo encima. Se da cuenta de que ha estado completamente cegada por sus prejuicios, que ha juzgado a Darcy con la misma soberbia de la que ella le acusaba a él. Es un momento de humildad y de autocrítica que es absolutamente demoledor para ella. Y después de esta revelación tan dolorosa, por fin puede empezar el camino hacia la reconciliación. Los personajes han sido puestos a prueba, han crecido, y ahora llega el momento de ver si el amor puede de verdad superar todos los obstáculos que quedan. Pasan los meses. Un encuentro casual revela un Darcy transformado, mucho más amable y humilde. Pero la prueba de fuego llega con una crisis familiar. Lydia, la hermana pequeña, se fuga con Wickham, montando un escándalo que podría arruinar a la familia. Y es Darcy quien interviene en secreto, paga las deudas de Wickham y salva el honor de los Bennets, sin pedir nada a cambio. Poco después, Bingley regresa y por fin se compromete con Jane. Las barreras empiezan a caer. Con todos los malentendidos aclarados y los obstáculos fuera del camino, Darcy se declara por segunda vez. Pero esta propuesta no tiene nada que ver con la primera. No hay ni rastro de orgullo, ni una palabra sobre el estatus social. Solo amor sincero y la humilde admisión de sus errores. Ha aprendido la lección. Y esta vez Elizabeth, ya libre de sus prejuicios y con el corazón abierto, acepta feliz. La historia no termina con una, sino con dos parejas felices, demostrando que el amor verdadero puede florecer, pero solo cuando se derriban los muros del orgullo y el prejuicio. Y este es el gran mensaje que nos deja la obra. Que el amor de verdad no es un flechazo perfecto y ya está, es un proceso que exige mirar más allá de las apariencias, ser capaces de admitir nuestros propios errores y, lo más difícil, estar dispuestos a cambiar por la otra persona. Y terminamos este recorrido con una pregunta para la reflexión. La historia de Elizabeth y Darcy nos invita a pensar con qué frecuencia nuestras primeras impresiones, nuestros propios prejuicios, levantan muros que nos impiden conocer de verdad a la gente. Una lección que, aunque tenga 200 años, es tan relevante hoy como lo fue entonces.